Ya comienza Derecho a Fondo, el derecho que llega donde no llegan las leyes. Derecho a Fondo, hasta las 21 por Radio UBA. Buenas, bienvenidos a Derecho a Fondo, este programa que se da por Radio UBA 87.9. Mi nombre es Gastón Smulevici, me acompaña Julieta Tobal. Hoy tenemos un programón, vamos a hablar de un tema que está muy en boca, que es las estafas virtuales, del cual todos fuimos parte o conocemos a alguien que haya pasado por esa situación. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, en la producción a Agustín Boteavoz, en la operación a Leandro Salas y en la coordinación general a Clara Sirven y a Laura Llanela. Recuerden que nos pueden enviar sus consultas, que vamos a tener una sección de consultorio jurídico, lo pueden enviar al Instagram en @RadioUBA, lo pueden enviar también al WhatsApp al 11 37 61 14 73. Y bueno, Juli, empezamos nomás. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, estoy contenta con el tema del día. Vamos a estar con toda. Sí, me interesa. Ya llegaron preguntas igual que nos quedaron pendientes, sobre todo de tema de familia, ¿no? Pero sigue abierta, las consultas son infinitas. Perfecto. Bueno, las vamos a responder todas al finalizar. Así que arrancamos con todo en este programa que es Derecho a Fondo por Radio UBA 87.9. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Seguimos en Derecho a Fondo. Tenemos a un entrevistado muy especial. Hoy nos acompaña Guido Bastus, es abogado penalista, especialista en delitos económicos y estafas virtuales. Bueno, te damos la bienvenida, Guido. ¿Cómo estás? Hola Gastón, hola Julieta, gracias. Hola. Un placer estar acá y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Seguro que Por sí, supuesto. seguro que sí. Bueno, este tema de las estafas virtuales, bancarias y demás es un tema que se va reinventando, ¿no? Parece con el pasar del tiempo. En algún momento recuerdo que era más teléfono de línea, hoy ya el teléfono de línea está prácticamente en extinción. Contanos qué tipo de estafas son las que hoy en día están sucediendo. Sí, a ver, yo siempre digo y relacionado con lo que decís que todos los aspectos de la vida pasaron de estar en un terreno analógico presencial a un terreno virtual. Eso se da, no sé, en las comunicaciones, en la economía, y el delito no es ajeno a eso. Así como antes la mayoría o todos los delitos sucedían en un ámbito presencial, físico, la delincuencia se reinventó dentro de las nuevas plataformas virtuales y en este contexto, bueno, aumentaron en los últimos años y especialmente desde la pandemia de manera exponencial los delitos informáticos. El delito por el cual más recibo consultas son estafas bancarias, o sea, gente que tiene una cuenta bancaria y de repente ve que le sacaron todo el dinero que tenía en cuenta, le sacaron un préstamo de mucho dinero. ¿Quién no tiene un tío, un familiar, un primo, bueno, típico caso de abuelo en realidad, que no tiene conocimiento del tema y lo llaman por teléfono con una estafa bancaria? No, soy tu nieto, soy tu sobrino, mediante extorsión, ¿no? Y caen. Sí, cae realmente cualquier persona. Obviamente las personas mayores son más vulnerables porque tienen menos conocimientos de informática como para sospechar que se trata de una estafa o un delito, pero realmente me han llegado consultas de absolutamente todas las edades. Cualquier persona puede ser víctima porque también del otro lado hay un profesional de la delincuencia que lamentablemente usa su ingenio y lo usan bastante bien o con mucha eficiencia para cometer estos delitos. ¿Y qué precauciones uno puede tomar? Bueno, a ver, en la parte previa, digamos, antes de que suceda,
una cuestión que los abogados que nos dedicamos al tema siempre recordamos y no siempre se sabe, es que la mayoría de las aplicaciones tienen la posibilidad de generar una contraseña de doble autenticación o un método de doble autenticación. ¿Qué es esto? Básicamente que aparte de que a la hora de ingresar a una aplicación, aparte de que se requiere una contraseña, también se requiera, no sé, que te envíen un código a tu correo electrónico o que actives el ingreso desde una aplicación del celular y de esa manera reducir las chances de que una... Entonces, si a mí me quieren ingresar a mi teléfono, por ejemplo, a mi correo electrónico, y yo pongo como doble verificación mi celular, me van a tener que mandar un WhatsApp, un mensaje antes, por ejemplo. Claro, exacto. Y de esa manera vos te asegurás que tengan que acceder también a tu WhatsApp para cometer el delito. También es muy importante tener diferentes contraseñas. Hay gente que tiene una misma contraseña para todo y sobre todo por ejemplo, una plataforma bancaria, Mercado Pago, es importante tener una contraseña única porque si no, la que vos colocaste en otro lugar puede ser utilizada en plataformas muy sensibles. Claro. ¿Y qué es lo que podría uno hacer si te sucede, si caes en la estafa? Bueno, a ver, hay, obviamente las primeras horas son clave. Agrego una pequeña cuestión de las cuestiones previas de cosas que se pueden hacer y que yo siempre recomiendo es la triple D, que es desconfiar, desconfiar, desconfiar. Siempre ante cualquier correo electrónico que parezca sospechoso, ofertas que no tienen mucho sentido, o comunicaciones que no tienen mucho sentido, el approach, la visión, la primera es sospechar que es algo que puede ser falso y recién ahí, si estamos seguros que es algo verdadero, cliquear. Pero en general no cliquear nada que te llegue por mail porque no hay necesidad, siempre podés Como acceder. esa frase de cuando la oferta es demasiado buena, es porque es mentira, es porque se estafa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo que me decías respecto a qué se puede hacer una vez que sucede, primero poner a resguardo tu situación bancaria. Esto es dar aviso al banco de lo que sucedió, blanquear todas las claves que uno tenga, de las tarjetas de crédito, de acceso al home banking, cajeros automáticos. Te hago una pregunta en ese sentido, Guido. ¿Los bancos están preparados para atender a este tipo de consultas de forma inmediata? Porque da la sensación que a veces las estafas virtuales suceden a una velocidad que el banco no llega a hacer prevención del daño, por decirlo de alguna manera. Totalmente, es muy acertado lo que decís y es la crítica que se hace en la jurisprudencia, o sea, en las discusiones que se dan en los tribunales, porque los bancos deberían, en primer lugar, tener un sistema preventivo respecto a estas cuestiones. A ver, no son delitos nuevos, están sucediendo en gran volumen desde el año 2020. Ellos saben cómo es la tipología, cómo se desarrollan estos delitos y aún así no hay una infraestructura, un sistema de seguridad adecuado que podría ser tan fácil como requerir datos biométricos, una huella digital, una imagen de la cara, o bueno, hay un montón de métodos para prevenir estas cosas y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones no se hace y bueno, prueba de eso son los delitos que suceden día a día. Después, en lo que es una vez que suceden, y esto es lo que vos me preguntabas respecto a la función reactiva que tienen que tener los bancos, hay veces que porque es fin de semana no lográs evacuar correctamente la denuncia, entonces no se bloquea la cuenta y la verdad que en mi experiencia, y obviamente a mí me llegan los casos donde se concretan las estafas bancarias, en mi experiencia los bancos no ofrecen una solución adecuada ni antes ni después de que haya sucedido el delito. ¿Y cuál es la solución que ofrecen? Es difícil, muchas veces la verdad que los bancos se excusan diciendo que el cliente dio claves de seguridad o cometió algún tipo de error. Hay veces que no, que los clientes no hacen nada malo y simplemente les sucede esto. Y hay otras veces que sí, que tuvieron la culpa, fueron engañados, pero aún así el banco ya sabe que estas cosas suceden y debería tener mecanismos para prevenir que no sucedan. ¿Cuáles son, de qué manera se manifiestan este tipo de estafas? Porque, digamos, uno también pensando del otro lado puede pensar que alguien que hace una transferencia, un usuario lo denuncia como una estafa y por ahí a quien quieren estafar es al banco, ¿no? También podría darse esa vuelta de tuerca. ¿Qué tipo de delitos suceden en la práctica o cómo se manifiestan, digamos, esos delitos? ¿Te referís a si el banco tiene un perjuicio en todo esto? No, yo lo que estoy planteando es que el
el banco, digamos, desde el punto de vista del banco, por ahí alguien que realizó una transferencia es la operación habitual que se realiza. ¿Cómo el banco chequea o qué controles puede hacer para saber que realmente se trató de una estafa o no? Porque el banco no participó activamente de esa interacción. Claro, entiendo tu punto. Bueno, muchas veces lo que sucede es que el banco tiene información de sobra para advertir que son maniobras sospechosas. ¿A qué me refiero con maniobras sospechosas? Bueno, de repente una persona tiene determinado dinero en su cuenta bancaria y le sacan un préstamo cuando esa persona nunca había sacado un préstamo antes, y inmediatamente apenas llega el dinero a la cuenta bancaria se transfiere no una parte sino todo el dinero, si no es que previamente vendieron los dólares, a cuentas con las cuales el usuario jamás interactuó antes, y se emplean también direcciones IP. Para los que no saben, cada vez que nosotros hacemos una transacción en internet hay una dirección IP como un DNI de la conexión que hacemos, y el banco registra que esta es una dirección IP anómala, nueva, que nunca se había usado antes. Entonces, en todo este conjunto, operaciones por montos sospechosos se hacen todos de manera inmediata a cuentas con las cuales el cliente nunca había transaccionado antes. Bueno, desde dispositivos, porque el banco también conoce desde qué dispositivo venía operando el usuario y desde qué dispositivo opera después el usuario en estas transacciones sospechosas. Entonces, el banco tiene un caudal de información gigante para darse cuenta de que son operaciones sospechosas y debería llamar al usuario para preguntarle si es él el que lo está haciendo. Si no cumple con todas estas medidas de seguridad, los abogados que nos dedicamos a defensa del consumidor y que reclamamos a los bancos por estas fallas de seguridad, bueno, acá entendemos que el banco tiene que pagar por este error o esta falencia en materia de seguridad informática. Me imagino el usuario afectado, que obviamente no tiene conocimientos legales al respecto, que lo primero que debe hacer es ir al banco a averiguar. Yo no sé cuál es la postura del banco en general, si ya, dado la cantidad de estafas que se suscitan, si ya abre un proceso interno en el banco o de entrada ya sabe que le van a decir que no y tiene que ir directamente a buscar un abogado. Y generalmente el cliente lo primero que hace antes de ir al abogado es ir a hacer la denuncia al banco. El banco, para recibirle el trámite administrativo, en realidad le pide que haga la denuncia previamente en una comisaría y se activa un mecanismo interno donde el banco investiga si fue culpa del banco o fue culpa del cliente, obviamente a criterio del banco. Ese reclamo administrativo puede salir bien, pero muchas veces sale en contra del cliente y ahí es cuando el cliente ve la necesidad urgente de acudir a un abogado que represente sus derechos en este reclamo. Ok, como líneas generales sería primero la denuncia a la comisaría, después se encargaría, digamos, el banco, y como en la mayoría de los resultados, bien decías, sale de forma negativa y el banco no se hace responsable, se acude al abogado. Exactamente. Y tú accionar, con tu experiencia, ¿cómo deviene el resultado? Bueno, mira, muchas veces sucede que a las personas, aparte de sacarles todos sus ahorros, les piden un préstamo por sumas muy altas, a tasas de interés muy altas, y lo primero que se hace es pedir ante la justicia una medida cautelar. Una medida cautelar es una resolución que dicta el juez antes de que llegue a expedirse sobre el fondo del asunto, donde dice, mira, esta persona, después voy a verte quién es la culpa o quién tiene que pagar por esto, pero preventivamente por ahora vamos a detener el préstamo porque aparte de que te sacaron toda la plata, tenés que pagar cuotas de un préstamo altísimo que vos nunca solicitaste. Entonces, esas medidas cautelares vienen siendo muy bien recepcionadas por la justicia. Los resultados, en mi experiencia personal, fueron siempre positivos. Y después está el reclamo de fondo ante la justicia, donde la jurisprudencia, es decir, la suma de los fallos de los diferentes tribunales en materia de defensa del consumidor, vienen siendo muy positivos a favor de los consumidores. Así que, por el momento, la experiencia es que los resultados son muy, muy buenos. Suponiendo que hay alguna persona que por algún motivo no puede acceder a un abogado, pero obviamente necesita de esa plata, que era plata que tenía prevista para cubrir los gastos del mes. ¿Hay alguna forma que recomiendes, digamos, una vez consumada la estafa, si el banco no da la atención necesaria para poder canalizarlo? Es muy buena la pregunta. Hay algunos organismos de defensa gratuita. No sé si precisamente el práctico de la UBA
digamos, acude, representa víctimas en este tipo de estafas, pero lo cierto es que en la práctica judicial los abogados en estos casos suelen cobrar a resultado. Eso significa que van a cobrarte solamente cuando a vos te vaya bien y tengas el resultado positivo. Entonces, y también en su caso, el abogado, si le va bien, puede cobrarle las costas, o sea, los costos del juicio al banco. Entonces, la cuestión económica no suele ser un problema en estos casos en particular. Bien. O sea que al final de cuentas el banco de alguna forma u otra, ya sea por las buenas de primera o ante acudir a la justicia, termina respondiendo de alguna manera. Asume la responsabilidad de la estafa virtual, digamos, más allá que el banco no haya sido en sí quien la impulsó y demás, pero tiene una responsabilidad el banco. Sí, en caso de que obviamente cada caso es muy particular y hay que ver la actitud que toma cada banco y obviamente cada juzgado, pero la experiencia general indica que cuando suceden estas cosas es porque hay una falla de seguridad del banco y en ese caso, en la mayoría de los casos, la justicia falla a favor del consumidor. Perfecto, y para ir cerrando con este tema, que la verdad ahora vamos a estar todos prevenidos, todo esto que estás hablando es en la esfera del derecho civil, es decir, todo lo que está involucrado, en este caso, con recuperar el dinero. ¿Esto tiene alguna consecuencia también en el plano penal? En la práctica no sé cómo se da. Sí, generalmente el abogado puede iniciar los dos procesos al mismo tiempo, el proceso civil para responsabilizar al banco y lograr, digamos, que se devuelva el dinero o que se cancele el préstamo o las dos. Y por otro lado también puede iniciar un proceso penal donde se va a perseguir al responsable de esta estafa, que es una persona que generalmente no se conoce quién es. La realidad, y esto también lo indica la práctica profesional, es que es difícil alcanzar a estas personas porque son personas con muchos conocimientos en informática y generalmente no dejan un rastro como para que después la justicia vaya y los encuentre. Hay casos en los cuales los han encontrado porque, por más de que tomen todos los recaudos posibles, alguna huella, algún rastro pueden llegar a dejar. Pero generalmente lo que le interesa principalmente al cliente es recuperar el dinero y después, obviamente, si se hace justicia respecto al responsable de la estafa, mejor. Absolutamente, nos quedamos tranquilos que hay un camino para recorrer. Seguimos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos con Derecho a Fondo. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, radio.uba, en ex, @radio.uba. Esperamos que nos manden sus consultas, que al final vamos a hacer un consultorio jurídico. Seguimos con Guido Bastus, él es abogado penalista. Y bueno, Guido, para empezar esta sección queremos preguntarte una pregunta sencilla, pero que todos nos hacemos, que es ¿para qué sirve el derecho penal o cuál es la solución que busca el derecho penal? Bueno, es una pregunta súper profunda y da mucho para hablar, pero básicamente el derecho penal se dedica a castigar los delitos o los hechos que se consideran más graves que se pueden cometer en la sociedad, y es importante primero para, digamos, que las personas que cometen estos actos estén presas, detenidas, privadas de su libertad y no puedan, digamos, perjudicar a otras personas con esos mismos delitos. Y sobre todo para el orden, se dice. Obviamente una sociedad ordenada es una sociedad en la cual las conductas más graves son castigadas, reprimidas, como para que no se hagan más y proteger a la sociedad. ¿Y qué opinas? ¿Todos merecen una defensa? Wow, vamos a fondo con lo polémico, me gusta. Sí, definitivamente, la respuesta corta es sí. Obviamente hay delitos muy aberrantes donde la gente puede decir, y la verdad a esta persona no merece ni que la defiendan, pero siempre hace falta que la defiendan porque es importante que haya un tribunal imparcial que escuche las dos versiones de un mismo hecho. Por un lado está la fiscalía que acusa,
por el otro la defensa que se defiende, y después, si el hecho es tan aberrante, bueno, el tribunal en definitiva resolverá de esa forma, pero que al menos tenga la oportunidad de que todos digan lo que quieran decir y después se decida. A mí me gusta pensar que uno piensa el derecho penal como algo absolutamente ajeno, que nunca se va a cruzar por la vida de uno, y bueno, obviamente que para vos es tema de todos los días. Lo que a mí me parece es que por ahí en las cuestiones más simples, como puede ser manejar un auto, uno si tiene la desgracia de tener un accidente, puede meterse por la ventana ahí el derecho penal. Entonces lo que digo es que todos de alguna manera, lo queramos o no, estamos atravesados por el derecho penal y en algún momento podemos llegar a tener alguna cuestión en el derecho penal. Entonces pensar el derecho de defensa desde el punto de vista de que me puede llegar a tocar a mí, te cambia un poco la perspectiva. No sé cómo lo ves. Totalmente de acuerdo, y me pasa mucho que bueno, cuando uno ve un hecho ajeno de un tercero, juzga y dice, esta persona no requiere ni defensa, pero después si te pasa a vos mismo o le pasa a un familiar cercano, uno haría absolutamente todo lo que está a nuestro alcance, y desde ya eso incluye poner un abogado para que esa persona tenga la oportunidad de defenderse. Entonces, es verdad, en abstracto es una cosa, y después cuando te pasa a vos mismo o cuando le pasa a un familiar cercano es otra cosa. ¿Y te ha tocado defender a algún cliente que no hayas creído que sea verídico lo que te estaba diciendo o que esté en contra de tus principios? No te vamos a pedir nombre. No. No, totalmente, no, además no podría por la cuestión de confidencialidad. Violaría el secreto profesional de abogado-cliente. Totalmente. Pero no, a ver, lo que a mí me gusta, dentro de las cosas que me gustan del ejercicio liberal de la profesión, es que yo elijo los casos que quiero tomar. Si hay algún caso que, en mi opinión, no se condice con mis valores y no me interesa defender, simplemente no lo defiendo y listo. Pero la experiencia profesional también me enseñó que siempre es muy importante escuchar a las personas antes de juzgarlas. Muchas veces me ha pasado que de recibir un cliente, un expediente, y al principio nosotros en abogacía decimos prima facie, en una primera vista parece ser una persona súper culpable y parece ser súper inmoral defenderlo, pero cuando te metes a ver el expediente y conoces a la persona, te das cuenta que quizás lo que le están imputando es injusto y que la persona no es lo que la justicia se acusa de ser, y estás contento de haber tenido la oportunidad de habértelo cruzado y poder defenderlo. Sí, aparte está bueno pensar que el abogado hace una defensa técnica, ¿no? Más allá de, obviamente que el abogado aparece cuando los hechos ya fueron consumados, habrá que ver qué se puede probar y qué no. Y bueno, es muy importante lo que decís, que tenés la posibilidad de elegir los casos que querés tomar o no, pero que también recordar que existe una defensa oficial, ¿no? Porque si no, es como por ahí casos determinados muy polémicos de delitos aberrantes, por ahí uno diría, bueno, no hay ningún abogado que quiera defender esto. Existe también, ¿no? Por ahí explicar cuáles son las partes dentro de un derecho, dentro de un proceso penal. Ok, sí, a ver, en todo proceso penal, por un lado está la fiscalía, que es el órgano en principio encargado de acusar, pero también puede ser que pida por la inocencia del imputado. Por otro lado está la defensa, que es el abogado junto a su defendido que resisten la imputación, dan los argumentos por los cuales se considera que esa persona es inocente, y después hay un juzgado o un tribunal imparcial que decide en función de esta contradicción entre uno y otro lado, si es que hay contradicción. Y las personas que no tienen dinero o no quieren contratar un abogado, bueno, el Estado les da un abogado oficial, que son colegas sumamente capacitados y muy buenos profesionales que asesoran esos casos. Y también es importante que estén, porque muchas veces la fiscalía va a pedir o va a acusar por la máxima, y la defensa aún, hay veces que no es blanco o negro, inocente, culpable, hay veces que se están discutiendo agravantes, y está bueno que la defensa, aún si se sabe o es muy obvio que es culpable, bueno, que se lo juzgue y castigue a la persona por lo que hizo. ¿Qué sería un agravante, perdón? Disculpa, me voy con cuestiones técnicas, pero está buenísimo. Es apasionante. Pero para entender qué sería un agravante dentro del derecho penal, o sea, dentro de un delito puede haber determinadas cuestiones que hacen que la pena sea mayor o menor. Claro, el legislador, entre todas las... en el Código Penal, el legislador nos dice qué conductas son tan graves como para merecer una pena de prisión u otro tipo de pena.
y hay diferentes formas de cometer esos delitos que son incluso más graves. Entonces el legislador, por ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera, una violación le pone determinada escala penal, pero si esa violación es cometida por un familiar, bueno, se interpreta que es más grave, entonces merece más pena de prisión y ahí decimos que hay un agravante. Y ya que estamos con el tema, estábamos justo conversando el otro día y nos surgió esta duda y dijimos, bueno, vamos a aprovechar cuando viene nuestro abogado penalista, le vamos a consultar. ¿Qué opinión te merece bajar la edad de imputabilidad? Ok, a ver, yo Tema no... polémico, ¿no? Tema Sí. polémico. Que siempre surge, sobre todo en épocas electorales. Totalmente. Yo no soy un especialista en derecho penal juvenil, aclaro desde el vamos, pero hay una cuestión o un problema de fondo que es con el encarcelamiento en Argentina. A ver, el artículo 18 de la Constitución Nacional nos dice que las cárceles deben ser limpias y sanas para seguridad y no para castigo de los reos. Y muchas veces la percepción que tenemos es que esas cárceles no ayudan o no le hacen un bien o no los reinsertan a la sociedad a las personas castigadas de cometer un delito, sino que se interpreta que muchas veces pasa lo contrario, son lugares de que no están en las condiciones higiénicas o de seguridad necesarias y no cumplen su objetivo. En este sentido, y ahí voy a la contestación de la pregunta me parece que no es tanto a qué edad una persona tiene que estar privada de su libertad o estar en un centro juvenil, sino en qué condiciones va a estar en ese centro juvenil, cómo se lo va a tratar, van a ser las técnicas de reforma de esa persona para que tenga la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y, en definitiva, que todo esto valga la pena. Claro. Más allá de si tiene 13, 15 o 17 años, si no están dadas las condiciones para que haya una reinserción, no tiene sentido discutir la edad, ¿no? Esa sería un poco la premisa. Totalmente. Perfecto. Y yo, a ver, por ahí la pregunta también surge en el sentido de que la justicia argentina suele ser lenta, el derecho, digamos, en el ámbito penal no es la excepción, el bien jurídico, lo que se está protegiendo es muy alto porque ya no estamos hablando de dinero, no, sino que estamos hablando de la libertad misma de las personas. Entonces, en este sentido, lo que sucede es que muchas personas están cumpliendo, digamos, están en prisión sin cumplir una condena, lo que se conoce como prisión preventiva. No sé qué opinión te merece en ese sentido que alguien pueda estar detenido sin todavía que el juez haya dicho esta persona está condenada. Claro, es muy parecido al punto que veníamos hablando antes. La regla general en el derecho es la presunción de inocencia. Esto significa que todos, es la famosa frase, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hasta tanto no haya una condena del tribunal confirmada por el último órgano revisor, somos todos inocentes. En la mitad del camino puede ser que la justicia determine que una persona tiene que pasar ese proceso penal detenida, lo cual hace mucho ruido. La verdad que debería ser una medida muy excepcional y en la práctica no lo termina siendo muchas veces la regla. Supuestamente, digamos, se hace para que no una persona, cuando hay riesgo de fuga o cuando hay riesgos de que entorpezca la investigación, pero en definitiva muchas veces lo que pesan los jueces es el riesgo de que una persona que parece que puede cometer más delitos o es riesgosa para la sociedad esté libre y cómo se verá ante la sociedad. Ahora con las redes sociales, los medios, queda muy expuesto el juez. Entonces muchas veces termina justificando más por el riesgo de que cometa otro delito que por lo que la ley dice que debería ser para que esté preso. ¿Y cuánto tiempo puede estar en prisión preventiva? O sea, entiendo que es hasta que tenga una condena firme, pero ¿cuánto demora esa condena? O sea, esa sentencia. Y la verdad no debería estar detenido, nadie debería estar detenido en prisión preventiva un tiempo largo y es una medida muy excepcional. Lamentablemente hay algunos juicios que se extienden mucho tiempo, o mejor dicho, procesos que se extienden mucho tiempo y eso hace que las personas pasen genuinas penas, porque si una persona está en prisión preventiva, no sé, 6 meses, un año y medio, más que una prisión preventiva, parece un castigo efectivo. Un adelanto de castigo. Totalmente. A una persona que todavía no se la juzgó y que todavía puede ser inocente. Entonces ahí hay otro punto importante, la velocidad con la cual se resuelven los procesos judiciales en Argentina. O sea, hay un abuso, si se quiere, de lo que es la prisión preventiva. Desde ya.
Bien, y en ese sentido, no sé si por ahí ves alguna solución, porque también lo que sucede, digamos, saliéndonos un poco de la parte técnica, es que sobre todo en casos que se hacen mediáticos, hay una condena mediática antes de atravesar un proceso judicial, y de alguna manera el derecho penal es el último eslabón de la cadena en los conflictos sociales que no se pueden resolver de otra manera, terminan en el derecho penal. ¿Hay alguna solución preventiva o ya cuando llegamos al derecho penal es porque ya estamos en los penales? Y hay técnicas alternativas de resolución de los conflictos. Hace poco se habilitó un artículo nuevo en el Código Procesal Penal Federal que habilita a las partes a hacer acuerdos, pero bueno, generalmente lo que sucede en el derecho penal es que no hay dos partes como para que vayan a una conciliación, sino que hay un delito que ofende a la sociedad en su conjunto porque es muy grave, incluso más allá de lo que pueda decir la víctima al respecto, sobre todo cuando son delitos graves, no hay algo para acordar o para mediar, sino que la causa tiene que avanzar en términos penales y no hay otra vuelta más que eso. Lo clave acá es que sean más, rápidas las investigaciones y en ese caso, obviamente, habrá menos prisión preventiva. Esa sería una solución bastante concreta. Para entender un poco cómo llegamos al derecho penal, ¿siempre tiene que haber una denuncia primero? Sí, a ver, las causas en realidad se pueden iniciar de diferentes maneras. La denuncia es una de las formas de inicio. Una persona que es víctima de un delito puede acercarse a una comisaría, a un juez o a una fiscalía y denunciar ese hecho. Eso va a hacer que se inicie una investigación. Pero también puede ser que la policía esté en la calle y vea un delito que se comete y en ese caso da aviso a la fiscalía o al juez y se inicia una investigación. Así que esas son las dos grandes formas de inicio de una causa penal. La pregunta que yo siempre tuve, Juli, yo no me dedico al derecho penal y siempre me parece interesante esta cosa de, ante la denuncia, porque muchas veces por ahí se dan situaciones determinadas en las cuales se hace una denuncia y después por algún motivo, por circunstancias de la vida, se termina resolviendo ese conflicto que originó esa denuncia, o hay falsas denuncias también eventualmente. La posibilidad que tiene el denunciante o el rol del Estado en seguir adelante o poder abandonar ante una denuncia, ¿no? Lo que se conoce por ahí como delitos de instancia pública o de instancia privada. ¿Cómo juega eso ante la denuncia? ¿De qué depende? ¿Del tipo de delito? Claro, sí, depende del tipo de delito. Hay algunos delitos que una vez que se inician es muy difícil que incluso la víctima pueda dar de baja, por decirlo coloquialmente, o cancelar el avance del proceso. Es por esto que les decía, que son delitos que ofenden a la sociedad en su conjunto, que son muy graves, y más allá de lo que pueda opinar la víctima o no, tenemos el interés de que esos delitos se persigan y que en caso de que se encuentre culpable a la persona, sea castigada. ¿Y qué delito podría, digamos, renunciarse ante la denuncia? Unas amenazas, por ejemplo, sería el... Sí, sobre todo el ejemplo más claro son los delitos patrimoniales, donde, por ejemplo, una persona, sufrió un hurto, un hecho no violento, y de repente se encuentra con el victimario y deciden llegar a un acuerdo de conciliación. Bueno, eso sería perfectamente válido. Después está el interrogante de esto que te decía, de los delitos más graves. Ha habido casos donde la víctima, hay un caso muy importante que se dio en el interior del país de una víctima de abuso sexual a la cual había llegado supuestamente a un arreglo o daba su consentimiento para que se cierre la causa a favor de los victimarios y bueno, después la justicia dijo que no era... Es discutible, porque ¿por qué se seguiría la causa a pesar de la voluntad de la víctima? Pero bueno, la justicia entendió en este caso que primaba el interés de la sociedad en perseguir este delito. Lo puedo anexar con una noticia de reciente, hace creo que 2 semanas en San Pedro, lo de la estafa, ¿sí? Porque me hizo resonar este tema de que si bien había adquirido pública notoriedad respecto a que bueno, que había una estafa, que un montón de gente estaba poniendo plata y no estaban obteniendo ningún tipo de beneficio, sino que era solamente para el dueño de esa estafa piramidal el que estaba obteniendo los beneficios, bueno,
lo que decían específicamente es que si ninguna de las víctimas o posibles víctimas realizaba efectivamente la denuncia, porque tenían que ver efectivamente que existe una estafa, no podían iniciar la investigación. ¿Esto es correcto? Ok, sí, si no hay nadie que lo denuncie, no se va a iniciar. Después puede ser que un fiscal lo recoja y haga la denuncia, pero en la medida que no haya ningún damnificado y vaya y lleve este caso a la justicia, en principio no se va a investigar. No puede ser de oficio. Puede ser de oficio si se entera un fiscal, por ejemplo, y va y lo denuncia. Muchas veces pasa, no pasa muchas veces, a veces pasa que los fiscales lo hacen, pero en principio, a ver, el delito requiere que haya un damnificado y la forma más fiel de comprobar que el damnificado sufrió ese daño es que él vaya y lo denuncie, y si no, la justicia no lo puede adivinar, entre comillas. Claro. Recordemos que estamos en Derecho a Fondo por Radio UBA, que pueden seguirnos en el Instagram @Radio UBA, en X en @Radio UBA. Estamos entrevistando a Guido Bastus, abogado penalista, y queremos preguntarte, Guido, acerca del juicio por jurados, este famoso concepto que aparece mucho en las películas y demás. ¿Qué repercusión tiene acá en Argentina? ¿Se está aplicando? ¿Se quiere aplicar? ¿Y qué opinión te merece al respecto? Me parece un tema súper interesante el juicio por jurados. La Constitución Nacional expresamente manda al Congreso a que regule el juicio por jurados. Se interpreta o se piensa que en Argentina no aplica, pero la verdad que en muchísimas jurisdicciones, me animaría a decir en la mitad o más de las jurisdicciones, está regulado de una u otra manera el juicio por jurados. Lo que tiene interesante el juicio por jurados es que, y me voy un poco a la ciencia política, es que los poderes del Estado o el ejercicio del gobierno se hace de manera indirecta en Argentina. Por ejemplo, el poder legislativo, nosotros elegimos a los diputados y senadores y ellos legislan por nosotros. El poder ejecutivo, nosotros elegimos al presidente y él ejerce la función por nosotros. El juicio por jurado lo que tiene es el ejercicio directo de la democracia. Es el pueblo directamente... De forma inmediata, ¿no? Inmediata. Sí. Es el pueblo directamente y de forma inmediata decidiendo sobre el destino de una persona o juzgando el destino de una persona. ¿Quién mejor que el propio pueblo para juzgar si una cuestión es delito o no? Esto el punto positivo. También por el lado negativo, y hay que contar las dos bibliotecas, es que muchas veces se interpreta que es interesante que haya un juez profesional, que sea una persona instruida en derecho, que se preparó, que estudió un montón, que tiene mucha experiencia en causas similares, y sea esa persona la que termine decidiendo. Obviamente después va a estar en la estrategia, y esto también es interesante, del abogado defensor, si es que puede elegir, porque en algunas jurisdicciones se puede elegir si quiere un juicio por jurados o que generalmente es mejor para apelar a lo emocional, o un juez profesional cuando quiero apelar más a lo técnico. Es una cuestión de estrategia. Exactamente. En las jurisdicciones obviamente que se puede elegir. Recuerdo que en Argentina el código de fondo, o sea, el código penal es el mismo para todo el país, pero después el procedimiento que se lleva a cabo para investigar las causas penales es diferente en cada provincia. Bueno, la verdad que clarísimo, pasamos por todos los temas. Te agradecemos mucho a Guido Bastus, abogado penalista, así que estamos atentos para seguir debatiendo estos temas que son tan interesantes, y enseguida regresamos con más Derecho a Fondo en Radio UBA. Persiguiendo el bien común, Derecho a Fondo, por Radio UBA. Seguimos acá con Derecho a Fondo por Radio UBA. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram @Radio UBA, en X @Radio UBA. Y llegamos al momento que a mí más me gusta del programa, Juli, que es compartir con los oyentes y saber cuáles son las dudas que tienen respecto al derecho, y qué mejor tener acá a la doctora Julieta Tobal para ayudarnos a responder a una de las preguntas. Marcos de San Isidro nos pregunta: si nunca hice el divorcio, pero hace 2 años que convivo con otra persona, ¿puedo registrar la unión convivencial?
No, Marcos, no. Hay que decirle que no, Marcos. Hay que decirle que no. Primero va a tener que iniciar sí o sí el divorcio. Esto puede ser de forma unilateral o bilateral, no hace falta tener el común acuerdo del otro cónyuge, sino que simplemente lo va a poder hacer de forma unilateral. Va a un abogado, le dice, mira, me quiero divorciar, inicia la documentación. Recién ahí cuando tenga la sentencia y se inscriba esa sentencia, sí, efectivamente tenga el divorcio, recién ahí va a poder solicitar la unión convivencial, lo va a poder registrar. O sea que, primer cuestión, para divorciarse, Marcos no necesita de la persona con la que se casó. No, Podría no. hacerlo solo. Podría hacerlo solo. No hace Bien. falta que tenga la conformidad de la otra persona. Eso cambió, porque antes era distinto, ¿no? Eso cambió, menos mal que cambió. Menos mal. Había que modernizarse un poco. Exacto. No. Y bueno, y para registrar la unión convivencial, ya que estamos, cuando ya tenga la sentencia, la va a poder registrar de forma, es muy simple. Va a requerir 2 testigos, ¿sí? Sí. Y va a poder iniciar el trámite vía online. En el TAD va a poder ahí completar todos sus datos. El TAD Es un registro, cuando busca por Google pone TAD, es un registro específico en el cual va a completar ahí sus datos y le va a aparecer la opción para registrar la unión convivencial, ¿sí? Bien. Pero para esto es importante varios detalles. Primero que va a requerir 2 años de convivencia, por lo menos, excepto que tenga hijos con esa persona. Es requisito para poder registrar la unión convivencial tener 2 años, al menos, de convivencia efectiva. De convivencia afectiva o tener hijos con esa persona. Entonces, si ya tiene un hijo, no hace falta los 2 años de Se convivencia. saltea el requisito, perfecto. Exactamente. Tema importante, va a tener que tener una relación, un vínculo afectivo, ¿sí? No puede ser 2 amigos. Por ejemplo, vos y yo no podemos ir a registrar nuestra unión convivencial porque no somos pareja. Van a requerir un proyecto de vida en común, ¿sí? Tiene que ser una relación pública, notoria, de carácter permanente, ¿sí? No van a tener que tener ningún tipo de impedimento, por ejemplo, impedimento de ligamen o ser parientes, tampoco pueden en el caso que sean parientes. Por supuesto, si tiene registrada otra unión convivencial o, como bien dijimos, otro matrimonio, no va a poder. Y la característica de que tienen que ser mayores de edad, por supuesto. Claro, si eso no lo dijimos, pero se da por sentado. O sea que ahí entra la parte de los testigos para probar que hay una relación efectiva. Exacto. Los testigos pueden ser vecinos, amigos, conocidos, o sea, y tienen que ir, se tienen que presentar. Pero previo a ello van a tener que cargar todos los datos para fijar una fecha. Una Bien. fecha de entrevista en el registro civil correspondiente dependiendo de dónde vivan. ¿Sí? Claro. Si claro. viven acá en Capital, en el registro civil y capacidad de las personas, van, registran la unión convivencial, presentan a los testigos, firman, perfecto. O sea Resuelto. que tiene similitudes también con lo que es el matrimonio, pero bueno, por lo que vemos, Marcos ya declinó del matrimonio, Declinó. pero sigue apostando al amor con otra figura jurídica. Exacto. Y antes de que me preguntes si Marcos tiene una relación poliamorosa, como se le dice hoy en No, día. No lo sabemos eso. No lo sabemos porque no lo dijo, pero podría ser. Podría ser, ¿por qué no? Solo lo va a poder registrar con una de esas personas, ¿sí? Bien. No puede registrar la unión convivencial con 2. Aunque tenga testigos, no sirve. Para la No ley argentina sirve. no sirve. Perfecto. Una ok. trieja, ¿no? Una trieja, la famosa trieja. Y Jessica de Flores nos pregunta: si quedé en una peor situación económica porque dejé de trabajar cuando empezamos a convivir, ¿cuándo finaliza la convivencia que puedo pedir para mejorar mi situación? Bueno, si Jessica, la realidad es esta. Ella cuando inició esa unión convivencial, supongámosle que trabajaba, no sé cuántos años habrá convivido, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años, cuando inició la unión convivencial, ella tenía un trabajo estable, tenía ingresos, sí, tenía ahorros, pero cuando finalizó la unión convivencial ahora, hay un cese, no sé por qué motivo, ¿sí? Puede ser que se hayan resuelto entre los dos disolverla o haya sido una, por ejemplo, ella le dijo que quería cesar esa unión convivencial, ahí hay que mandar una carta documento de notificación, ¿sí? Eso también es importante que lo sepa Jessica, porque si todavía figura que está en la unión convivencial, ella para poder finalizarla le va a tener que mandar una carta documento a la otra persona, al otro conviviente, para notificarle fehacientemente de que terminó esa unión convivencial, ¿sí? Esto es importante. Bien. Es un requisito. O puede ser en el caso... La carta documento es algo que se envía por correo, ¿no? Uno tiene que ir al correo y es una notificación formal Exacto. de lo que uno va a comunicar para que no queden dudas de lo que está comunicando, ¿no? Por eso se dice notificación fehaciente.
Perfecto, es una notificación fehaciente y va a tener que probar con un plazo de 6 meses desde la separación, ¿sí? Que va a poder probar después, ya sea de vía judicial, o sea con una mediación, o sea un acuerdo entre partes, ¿sí? Va a tener para requerir esta compensación económica y va a tener que probar el desequilibrio económico que le causó la separación. Entonces, para eso, bien decíamos, ver el principio, cómo era su estado patrimonial, cuántos eran sus ingresos antes de la unión convivencial y ver cómo finalizó. Y en el medio ver su estado de salud, ¿sí? Si tuvo algún inconveniente de salud o no, la edad, que esto se va a tener en cuenta para buscar algún empleo, porque no es lo mismo si ingresó hace 10 años con 25 años y hoy 35, está todavía en edad perfecto para trabajar. Puede trabajar perfectamente, puede conseguir trabajos medianamente bien. No es lo mismo si convivió durante 40 años y hoy tiene 65 años. ¿Sí? No va a ser la misma situación, no van a ser los mismos los ingresos que pueda llegar a percibir, ni los ahorros, o puede ser que ella en su momento todos los ahorros que tenía los dispuso para poder vivir mes a mes o para darle a su hijo, ¿sí? Y hoy en día terminó la unión convivencial, se separó y ella no tiene ingresos, no tiene ahorros, tiene un hijo menor de edad o con discapacidad. Entonces todo eso se va a evaluar, se va a tener en cuenta, ya sea, repito, en acuerdo entre las partes o por mediación o con una sentencia judicial, ¿sí? Y en base a todo eso el juez va a determinar y va a poder fijar cuánto le correspondería de compensación económica. Puede ser, me vas a preguntar, ¿tiene que pagar todo con un monto una sola vez? No. Van a poder ser rentas, por ejemplo, por 1 año, 2 años o lo que se pacte, lo que se determine, de cuotas de tanta cantidad de dinero. Podría ser un bien también. Podría ser un bien, que ahí voy, con la atribución de la vivienda familiar. A ver. ¿Qué significa esto? Pero entonces, para terminar de redondear este tema, cuando hablamos de compensación económica, es el derecho que nace a partir de la ruptura del vínculo en caso de que haya habido un desequilibrio económico entre las partes. O sea, que uno, en función del vínculo que tenía, debilitó su poder de generar ingresos. La capacidad económica. Exacto. Exactamente. Clarísimo. Y la atribución de la vivienda, ¿qué sería? Porque justamente Juana y Lucas de Belgrano nos dicen que están conviviendo y que no quieren casarse, pero quieren tener algún tipo de protección a futuro por la casa que están viviendo. Bueno, ¿Qué les conviene hacer? En ese caso, lo que yo les recomiendo es hacer un pacto de convivencia. Un pacto de convivencia que lo pueden elaborar con un escribano y después para que sea oponible a terceros, ¿sí? Lo van a tener que inscribir en el registro correspondiente. Pero es elaborar un pacto entre ellos con un escribano. Me vas a decir, Gastón, ¿y qué puedo poner en el pacto? Y, por ejemplo, respecto a los gastos, ¿no? Que uno se va a hacer cargo de los gastos de los menores, de la educación, el otro se va a hacer cargo de los gastos del hogar, del día a día. O, por ejemplo, respecto a que uno se va a hacer cargo está bien, uno es titular de la casa, supongámosle. ¿Cómo se llamaban ellos? Juana y Lucas. Juana y Lucas, exacto. Bueno, puede ser que Lucas sea el titular o sea, él tenga su nombre en la casa en la cual van a vivir. Y, sí. Y Juana, no. Entonces, Lucas dice, bueno, cuando finalice la convivencia, yo quiero dejarle a Juana que hasta que nuestros hijos sean mayores de edad, que ella pueda vivir en la casa. Entonces ahí está la atribución de esa vivienda familiar. Entonces, si bien cesó ese vínculo, se terminó la relación amorosa entre ellos, él decide dejarle la casa a ella para que ella la pueda usar hasta que los hijos sean mayores de edad, o por unos años o un tiempo determinado, ¿sí? Esto es lo que te permite realizar un pacto, que sean ellos, que sean las partes los que puedan elegir qué es lo que quieren hacer en el día a día, en la convivencia y a posterior. Y lo van a poder modificar las veces que ellos quieran, ¿sí? Dure la convivencia. Puede ser que ellos elaboren un pacto al inicio y luego después adquieran bienes y luego de 5 o 10 años se modifique y quiera que a futuro sea otro. Al final Lucas no le quiere dejar el hogar, no le quiere dejar la casa. No, yo no sé si después de esto la gente va a salir corriendo a casarse o ya no se casa ninguno más. Bueno, quedaron preguntas por responder. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo del programa. Así que quédense que enseguida volvemos con más Derecho a Fondo. Cuando hablamos de derecho, no podemos hacerlo a medias.
Escuchá Derecho a Fondo, sin medias tintas. Lamentablemente se nos acabó el programa, vamos llegando al final. Un placer haberlos acompañado durante esta hora. Pero fue un muy buen programa, ¿no? Sí, yo la pasé bárbaro. No sé cómo la habrán pasado del otro lado. No sé si la gente se irá a casar ahora mismo, porque yo me quedé, te digo, sorprendido. Mejor convivimos. Sí. Hay que ver ahí si conviene la convivencia, el casamiento, veremos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram en radio.ua, en ex en @radioua. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, en la producción a Agustín Boteavoz, en la operación a Leandro Salas y en la coordinación general a Clara Sirven y a Laura Llanela. Fue un gusto acompañarlos, esperamos verlos la semana que viene o que nos escuchen o tener esta interacción radial y Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Chau.